Acrópolis siglo XXI y Reingeniería Ecuador. Presentan. Entrevista a Luis Miguel Realpe Galarraga. Tema: la planificación y la espiritualidad. Conducción: Magister Luis Iván Meza Sánchez. Distrito Metropolitano de Quito. Noviembre del 2021. Buenas tardes. En planificación se considera que los problemas territoriales y de la comunidad deben ser conocidos y analizados por un equipo técnico multidisciplinario y transdisciplinario, para que conjuntamente con todos los actores sociales involucrados encuentren las mejores opciones para su solución. Hablamos de multidisciplinario porque deben ser conocedores o especialistas de las diferentes ramas de la ciencia. Sin embargo, se requiere que cada uno de ellos no solo exponga sus puntos de vista y recomendaciones, sino que en conjunto lleguen a planteamientos comunes en un ejercicio transdisciplinario. Suelo poner de ejemplo una experiencia que tuve años atrás cuando se analizaba el problema de la actividad minera en la parte alta de la provincia de El Oro, los cantones de Zaruma, Portobelo, Atahualpa, etc. Mientras los ambientalistas consideraban que se debería erradicar por los problemas de la contaminación que generan y con ello la afectación a la salud de la ciudadanía, a los economistas, en cambio, les preocupaba la contracción en los ingresos que tendría un alto porcentaje de la población económicamente activa que se dedica a la explotación aurífera. Es claro que esas posiciones antagónicas tenían que encontrar un punto intermedio, o en nuevos escenarios construir otros pilares de sostén de la economía para el desarrollo. En esa lógica, esta tarde tengo un invitado especial con el que trataremos cómo deben ser abordados los problemas de desarrollo desde el punto de vista espiritual. No haré una presentación formal de él, por cuanto en concordancia con su pensamiento, considera que a las personas no les debe preceder su formación académica ni sus títulos, sino sus ideas y ejecutorias. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que para mí es un placer presentar a un ex compañero del Colegio Sebastián de Benalcázar, el señor Luis Miguel Realpe, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Luis Iván. A las órdenes. Bien, como decíamos, el aspecto de las religiones, del aspecto espiritual, debería ser un punto fundamental a considerar dentro de la planificación. Y al respecto quisiéramos iniciar esta entrevista preguntándote si la espiritualidad y el cambio social son realidades antinómicas. Definitivamente no, Luis Iván, pero entendamos lo que es el concepto de antinómico, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Es como contraproducente o contrario, ¿verdad? Así es. Ya, ok. Entonces, definitivamente no. El ser humano es uno y tiene una dualidad, que entendamos que es la dualidad. La dualidad es que somos parte de cuerpo y alma o espíritu, y las dos siempre viajan juntas. El momento en que se separa el alma del cuerpo, el cuerpo muere y tiende a descomponerse. Si una sociedad deja de lado la espiritualidad y se va solamente por la parte o leyes del mundo, ¿qué es lo que va a terminar? Es falleciendo o descomponiéndose esa sociedad. Entendamos que el bienestar social son leyes que dan los seres humanos en cada una de las naciones o de los pueblos para, entre comillas, llevarse mejor. Pero realmente no es así. Y la espiritualidad es simple y llanamente unos mandamientos que el Señor nos pide para tener una vida plena aquí en la tierra.
Entonces, definitivamente no, más bien son complementarios. ¿Sí? Son complementarios. Somos parte de un todo y ese todo inclusive somos con el Señor. Lo que tenemos que entender es eso, que somos simple y llanamente un solo cuerpo, nada más. Bueno, entonces, si es que la espiritualidad, o dentro de la espiritualidad, hablemos de las religiones que han surgido, fuera una sola, sería un poco más fácil el contexto. Pero ¿cómo explicar el surgimiento de nuevos tipos de espiritualidad con características laicas, agnósticas, híbridas o sincréticas, entre otras denominaciones posibles, y que integran en su visión un mundo o dimensiones referidas a la vida en común y al bien de la comunidad, a veces inclusive con situaciones no muy asímiles? Es muy fácil, Luis Iván. Simple y llanamente te voy a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que el ser humano sale a pasear en un campo y después de un buen tiempo de estar caminando en ese campo, tiene hambre y tiene sed. Y a lo lejos divisa un árbol con frutos y una fuente de agua. Y obviamente dice, tengo que acercarme al árbol para poder alimentarme y a la fuente de agua para poder saciar mi sed. Pero el momento que intenta caminar, los pies se niegan, las piernas se niegan y le dicen al cuerpo que si no reconocen que ellas son importantes, simple y llanamente no se van a mover. La mente acepta, el cuerpo acepta y obviamente empiezan a caminar y se acercan a las fuentes de alimentación y de agua. Pero cuando están cerca, al alcance de las manos y los brazos, dicen no, si no nos reconoces que nosotros somos más importantes que los pies o las piernas, simple y llanamente no vamos a acceder a tomar los frutos ni acercarnos más al agua. Y por último, la boca también dice lo mismo. Dice, yo no abro la boca y no como. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese cuerpo? No va a alimentarse y tarde o temprano va a empezar a desfallecer. ¿Por qué sucede eso? Porque simple y llanamente cada uno de los miembros quiere ser más importante que el otro y eso es debido única y exclusivamente debido al ego de cada uno de los miembros. Y así es la sociedad. Tenemos muchos egos y ponemos por delante el ego a la parte de llevarnos bien con los seres humanos. Entonces, no entendemos que somos uno solo. Vivimos en un planeta, perdón, vivimos en un planeta que es nuestro hogar, nuestra casa. ¿Sí? Y el ser humano vive dentro de ese planeta. Entonces, lo que nosotros tendríamos que ver es que somos una unidad y deberíamos pensar en ser solamente nosotros los que estamos haciendo imposible lo que puede hacer llevar esa unidad. Y es por eso que las religiones toman cada parte de lo que dice la palabra del Señor, lo hacen suyas y después empiezan a distanciarse entre ellas, sin saber que cada uno es parte de un cuerpo y cada uno somos parte de ese planeta Tierra y que deberíamos de llevarnos de mejor manera. Así de simple. Luis, al parecer hay un distanciamiento cada vez más grande, una brecha que se ha forjado entre lo que es esas normas espirituales, esos mandamientos, con lo que es la actividad humana en general y específicamente en las últimas décadas o en los últimos años, más evidente con las autoridades. Al parecer, las autoridades ya no están pensando en esa situación y cada vez es más frecuente que estén concentrados en un enriquecimiento ilícito, en actividades no favorables para el desarrollo de los hombres. ¿Consideras que hay un distanciamiento entre los sectores progresistas orientados al cambio social y a los movimientos religiosos o espirituales, tal vez por diferencias en sus concepciones sobre el hombre y la sociedad? Por supuesto, definitivamente sí lo hay. Y es por lo que habíamos hablado hace un ratito, por los egos. Cada país y en cada sociedad tienen sus normas, tienen sus leyes que por lo general están cambiando, ¿sí? Y es por un desconocimiento espiritual.
¿sí? El Señor nos dice en su palabra que Él nunca va a cambiar, Él será lo que ha sido y lo que es, siempre será así. Eh, eh, y aquí el ser humano lo único que hace es simplemente cambiar sus normas a conveniencia. Sube un gobierno, cambia sus normas. Sube otro gobierno, cambia sus normas. Opone, mejor dicho, sus normas. Y lo que ha conseguido con esos cambios es simple y llanamente querer tener poder y dinero. El que tiene poder y dinero manda en el planeta. Entonces, y eso hace que sus egos sean cada vez mucho más grandes y no quieren oír nada. O sea, en el caso de alguna situación, recurren de vez en cuando a una iglesia para que sea parte de intermediación entre algunas partes, pero siempre llegan a lo mismo, a escuchar, pero no a oír lo que deben hacer. Y simple y llanamente son los que cada uno de los seres humanos tenemos, unos más, otros menos. Y la humildad es lo que hace que el ser humano crezca espiritualmente, la humildad. Cuando tienes ego no vas a crecer, lo que va a crecer simple y llanamente es tu ego y eso tarde o temprano te va a afectar. En la sociedad lo que debería hacer es simple y llanamente, ¿por qué hay este distanciamiento? Que tú lo preguntas es simple y llanamente por desconocimiento de lo que dice la palabra del Señor, que podemos resumir en dos mandamientos de los 613 mandamientos que hay. El uno que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y saber que sin Él no, nada somos. Y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú te amas a ti mismo, ¿sí? Vas a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque no vas a hacer el daño a tu prójimo, un daño que no quisiera que te hagan a ti. Entonces, cuando las sociedades entiendan eso, cuando el ser humano entienda eso, nos vamos a llegar mucho mejor. Y ahí sí ya no va a haber esta situación que estamos hablando. ¿Cómo podemos insertar en la vida cotidiana y en nuestra participación como entes sociales los principios espirituales frente a los problemas del mundo, el hambre, la desigualdad, el desequilibrio social, la desnutrición, carencia de oportunidades, problemas ambientales, etcétera, etcétera? Mira, Luis Iván, simple y llanamente estudiando la palabra del Señor. A todos tenemos un rol aquí en la tierra. Y a todos nos da dones que son en beneficio de la sociedad y en beneficio personal. Pero esos dones tienen que ser para llevar adelante y elevar no solamente al ser humano a la parte espiritual, sino también a todo el planeta Tierra, a la naturaleza. Cuando conocemos lo que dice la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que estamos yéndonos por un camino totalmente opuesto. Tenemos una libertad para tomar decisiones. No el libre albedrío que mucha gente dice y pregona, sino una libertad para tomar decisiones, y hay que saber tomar decisiones que le hagan el bien a uno mismo y el bien a la sociedad. Porque si tomamos decisiones que solamente nos hacen el bien a nosotros, la sociedad se va a perder tarde o temprano. ¿Sí? El Señor nos dio un manual de funcionamiento. Ese manual de funcionamiento está en la palabra. Y nos pidió que hagamos lo que dice Él. O sea, ese manual de funcionamiento no lo escribió el ser humano, no fue idea de un hombre. El Señor le dictó a un ser humano para entregarle ese manual de funcionamiento a la humanidad a través de un pueblo, el pueblo judío. Y el pueblo judío últimamente se está abriendo para dar ese conocimiento, esa sabiduría que le entregó el Señor a ellos. Y hoy tenemos la oportunidad de poder comprender mucho más lo que es la palabra del Señor cuando buscamos la verdad. El momento que entendamos eso, simple y llanamente vamos a ser mejores seres humanos y obviamente vamos a cambiar la situación. Entendiendo cosas como, por ejemplo, el hablar, el saber comunicarse. A mí me da mucha pena oír a mucha gente que habla del cambio climático, cambio climático, cambio climático. Y obviamente la naturaleza dice, ok, el ser humano quiere cambio climático. La naturaleza también es viva, es inteligente, tiene sabiduría. ¿Sí? Y ok, dicen, ¿quieren cambio climático? Pues cambio climático les doy. ¿Ya? Tomando en cuenta también que el Señor en su palabra nos dice que va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, no es que nosotros como seres humanos tendamos
a tener problemas con esa situación, pero, ¿sí? La naturaleza sí va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo a gritos. Es como cuando una persona que está enferma simplemente soy enfermo, soy enfermo, estoy enfermo. No se va a curar, no se va a curar. Puedes darle la mejor medicina del mundo, pueden haber un tratamiento en que cure cualquier enfermedad, que esa persona está tan metida en la cabeza de que es enfermo y no se va a curar. Entonces, simple y llanamente tenemos que saber lo que dice ese manual de funcionamiento, Luis Iván. Y ese manual de funcionamiento está en lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco, porque eso fue redactado, ¿sí? Por el Señor, dictado a un ser humano, ¿sí? Una parte y otra parte escrita por el mismo Señor. Entonces, si es que nos da unas directrices para ser los seres humanos que deberíamos ser, para estar en ese paraíso que nos ofreció el Señor, la pregunta aquí sería, ¿cómo regresamos al paraíso? O al jardín del Edén, porque es fácil regresar, simplemente haciendo lo que Adán y Eva no hicieron, obedeciéndolo. La Tierra es una nave espacial, mi estimado Luis. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de que no podemos escapar de la Tierra. Y si es que nosotros contribuimos para su destrucción, simplemente nos estamos haciendo un harakiri. En tus palabras finales me gustaría conocer cuál es la actividad que desarrolla movimientos a los que tú puedes pertenecer desde el punto de vista espiritual. Se hacen análisis específicos de lo que ocurre en el mundo y de cuál debería ser la actitud que asumen, repito, como entes sociales frente a los demás para tratar de modificar ese alejamiento del hombre hacia el pensamiento religioso. Mira, es muy compleja la situación que pasa en el mundo te repito, por los egos. La última parte de lo que está sucediendo en este tiempo, de las tantas migraciones que existen en el mundo. Te pongo como ejemplo nuestro país, donde han venido gente de Venezuela, gente de Haití, gente de África, ¿sí? ¿Qué nos hace ver? Que todos somos iguales. Todos somos iguales, con las mismas necesidades. Con las mismas necesidades. Pero nos creemos diferentes, ¿por qué? Porque venimos de un país que aparentemente es superior, porque venimos de un país que aparentemente es mejor, ¿sí? Y lo que yo he sacado de conclusión es que todos, absolutamente todos somos iguales. Lo único que nos diferencia son las nacionalidades. Y para eso hay que entender que la palabra del Señor lo que hizo es, al crear las nacionalidades a través de la Torre de Babel, cuando creó los idiomas, es para tener confusión entre las personas, porque querían parecerse y llegar al Señor y quitarle del reino, del mandato de Él, porque esos fueron los pensamientos de las personas que querían hacer eso en los tiempos de la Torre de Babel. Entonces actualmente hay personas que igual se creen con el poder necesario o con el ego suficiente como para poder crear nuevas sociedades, nuevas culturas, nuevos proyectos para el ser humano. Acepta muchas cosas que no se puede aceptar. Por ejemplo, la identidad de género, que por sentido común, si una mujer se une con una mujer y un hombre se une con un hombre, no van a poder procrear. ¿A dónde iría la humanidad? Sentido común, nada más. No tengo nada contra esas personas. Más bien le pido al Señor que les abra los ojos del entendimiento y que puedan saber que están por un camino errado, nada más. Pero es así de simple. O sea, no entendemos las cosas fáciles que están en la palabra del Señor. Te pongo otro ejemplo. El Señor, cuando creó la tierra, cuando hizo los cielos y la tierra, la creó en 6 días. Y cada uno de los días dijo Dios, se hagan las lumbreras del día y de la noche. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios.
He preguntado a algunas personas que estudian mucho la Biblia y le he dicho, aquí hay una pregunta de sentido común. Y todo el mundo dice, ¿qué dijo? En la palabra ahí está lo que dijo. La pregunta de sentido común es ¿en qué idioma? Y ese idioma es el idioma sagrado. Y el idioma sagrado tiene letras con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, que si las supiéramos entender y entenderíamos de este idioma, el mundo sería totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, tenemos que volver a nuestras raíces espirituales, porque el Señor nos dice que nos conoce desde antes de venir al vientre de nuestra madre. Entonces tenemos un antes de nacer acá. Y tenemos acá un tiempo de vida que hacemos un pacto antes de venir acá a este mundo para todos unirnos y elevar espiritualmente al ser humano, pero cuando nacemos nos olvidamos. Inclusive nos olvidamos hasta del idioma que hablamos con el Señor. Pero el Señor mismo dice en su palabra que cuando el Mesías venga, todos vamos a entender su idioma. Es decir, ya sabemos, nuestra mente, nuestra alma sabe ese idioma. Lo único que tenemos es que refrescarnos. ¿Cómo nos refrescamos? Estudiando la palabra del Señor, estudiando ese manual de funcionamiento que nos presenta. Entonces, no hay iglesia alguna que te hable todo lo que yo te estoy diciendo, Luis Iván. Simple y llanamente cogen cosas como para atraer a los fieles y prácticamente esas iglesias con humildad y con temor al Señor, te digo, se han vuelto en un negocio nada más. En un negocio. En un negociado que da plata para la gente que está en los puestos altos de las iglesias. Y de los fieles lo único que se preocupan es de que asistan a los cultos, a las reuniones, a las asambleas y nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simple y llanamente regresar a verle al Señor, nada más. Muchas veces, Luis, la comunidad científica ve con escepticismo muchos de la palabra que está en los libros sagrados. Y yo recuerdo una anécdota del afamado científico francés Louis Pasteur. Él decía que la ciencia aleja de Dios, nos aleja de Dios, pero más ciencia nos acerca a Él. O sea, cuando empezamos a escudriñar, definitivamente nosotros nos vemos abocados a aceptar la presencia de ese ser superior y aceptar esa palabra. Tus palabras finales, agradeciéndote una vez más por tu presencia, estimado Luis. Gracias, Luis Iván. Totalmente de acuerdo con la expresión que dices. La ciencia aleja del Señor porque lo primero que buscamos es explicaciones científicas y no explicaciones espirituales. Pero mientras más científico te vuelves o más ciencia quieres aplicarla, vas a llegar a un momento en que dices, ¿de dónde proviene todo esto? Para terminar, te digo, la esencia de todo lo que existe en el planeta, ¿sí? La esencia de todo lo que se ha creado en el planeta, todo lo que se ha inventado en el planeta, lo hizo el Señor en el primer día de la creación. Lo que hace el Señor es darle sabiduría a alguna persona para que podamos, entre comillas, inventar algo. ¿Sí? Lo que hemos hecho es solamente unir esas esencias que están en el mundo, en el universo, y hacerles funcionar como el Señor quiere que funcione para todos nuestro bien. Y lo que va descubriendo la ciencia simple y llanamente va haciéndose en contra del ser humano. Entonces, al final tiene que regresar a ver a la espiritualidad. Y yo les animo, y te animo a ti, Luis Iván, en que no te quedes con un mero conocimiento superficial de la espiritualidad, sino que profundices. Yo soy testimonio de haber profundizado eso con el Señor. En un comienzo asistía a algunas iglesias, a algunas reuniones, a grupos de oración, grupos de estudio bíblico, pero se quedan en una mera superficialidad y no van en la profundo, no van a escudriñar la palabra del Señor. Y escudriñar es buscar la verdad. Y yo le dije al Señor un día, Señor, yo lo que quiero es ser un buscador de la verdad y ¿quién me va a enseñar? Tú, nadie más que tú. ¿Sí? Y si me pones en el camino a alguien que me explique, muchas gracias. Ahora con todo lo que tenemos en la tecnología, en YouTube, en Internet,
Si quieres escudriñar, vas a ir descubriendo y el Señor te va a ir poniendo las cosas como a mí me ha puesto Luis Iván. Les animo a cualquier persona que quiera, y si es que alguien desea un poquito de explicación adicional a lo que hemos conversado hoy o quiere profundizar en algo, estoy a las órdenes de Luis Iván. Sin duda, Y muchísimas gracias. Yo sé agradecerte. que tus valiosos Agradecerte por conocimientos tu pueden deseo. servir para toda la sociedad. Sí, agradecerte, Luis Iván, agradecerte, porque esto, o sea, con el Señor no hay coincidencias. Las cosas se dan en su tiempo. Y el compartir es para la persona que quiera oír. O sea, yo no puedo obligarle a nadie, ni a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a mis padres. A nadie puedo obligarle, ¿sí? Que me escuche, que me entienda, o que escuche o entienda las palabras del Señor. Es para el que quiere oír. El que quiere oír, el Señor le dará sabiduría para entender. Y siempre hay alguien que nos ayuda a guiar. Y esa guía es a través del Espíritu Santo. Muchas gracias nuevamente, Luis Iván. Gracias a ti, Luis. Y para todos los que nos escuchan, un cordial saludo. Gracias a todos.